Ya hemos visto la armadura pasiva y la pequeña introducción, y ahora vamos a ver las armaduras activas. Los productos que tenemos son muy diferentes de las armaduras pasivas. Tenemos, en principio, alambres. Alambre, todos entendemos qué concepto es un alambre, de diferentes diámetros, de 3, 4, 5, 6, hasta 10 milímetros. ¿De acuerdo? No hace falta saberse la serie de armados de alambre. Luego, con los alambres, se pueden juntar 2 o 3 alambres y hacer un cordón de 2 o 3 alambres, que son alambres enlazados, trenzados entre sí. Hacer un cordón de 7 alambres, que sería el que veis aquí en la figura, un alambre central y 6 enrollados helicoidalmente alrededor, se llaman cordones, de 2 o 3, de 7, y un tendón es una agrupación de cordones, con lo cual al final el producto viene del alambre. Del alambre se entrelazan varios, se trenzan varios, y tenemos cordones, de 2 o 3 o de 7, y muchos cordones juntos hacen un tendón. A veces se habla de monotendón, que es un tendón de un solo cordón. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos barras. Las barras, que podéis ver aquí abajo, son un producto un poco diferente, porque no derivan de los alambres, son elementos normalmente de pretensado auxiliar o de postesado, son barras de entre 20 y 50 milímetros más o menos, y las típicas pues serían las barras Dividac o las barras Macaloy, son las marcas comerciales, pero normalmente hablamos de barras Dividac o barras Macaloy, y las características del acero son un poquito diferentes de las demás, y normalmente cada fabricante pues, nos da sus características de sus barras de pretensar. Los otros productos están normalizados, como veremos en las siguientes diapositivas. Son alambres, veremos, muy resistentes, o cordones muy resistentes, de límite de elástico muy alto y de carga última de rotura muy elevada, y su proceso de fabricación es de estirado en frío. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tienen, vimos en el tema de armadura pasiva, que un acero de dureza natural, si hacemos una gráfica tensión-deformación, pues más o menos va a tener un esquema así, con un claro límite elástico y una tensión última de rotura. Esto sería un acero de dureza natural, pero los aceros de las armaduras activas son estirados en frío. Por lo tanto, no se ve de forma clara, no existe este límite elástico tan claramente marcado en el ensayo, ¿de acuerdo? Donde nos hace un plató. Aquí vamos cargando de forma lineal, vamos perdiendo la linealidad poco a poco y llegamos a la rotura, ¿de acuerdo?, sin que haya un escalón de cedencia claro y un límite elástico definido. Con lo cual el límite elástico se define pues, como aquella tensión que produce una deformación remanente, descargamos en paralelo, del 0,2%. Esto es como se define en cualquier material que no tenga un escalón de cedencia el límite elástico. Para pasar de un diagrama característico al diagrama de cálculo, en este caso lo que tenemos que hacer es escalar la tensión última y la tensión, o el límite elástico y la tensión última, pero nunca escalamos el módulo de elasticidad, ¿de acuerdo? No vamos a cambiar esta pendiente nunca se verá afectada por el coeficiente de seguridad, la pendiente es el módulo de elasticidad y va a ser siempre el mismo, y lo que hacemos es escalar las tensiones, minorarlas. Esos productos, ¿qué designación tienen? Bueno, lo encontraréis en este caso para la instrucción EHE en la normativa. Aquí serían los alambres para los diferentes diámetros, y fijaros, Y es la que se utiliza para la armadura activa. El siguiente número es en megapascales la tensión última de rotura. Como no hay un escalón de cedencia, no podemos definir estos materiales por el escalón de cedencia, porque no lo tienen, y se definen estos materiales por la tensión de rotura. ¿De acuerdo? Recordad que esto no es un diagrama 1D del acero ordinario, será un diagrama tensión-deformación lineal del acero de pretensar, así. Eso sería estirado en frío, un acero de pretensar. Entonces se definen por este valor de aquí. Entonces fijaros que son valores muy elevados, 1570 a 1860 para los alambres.
Para los cordones de 2 o 3 alambres llevan S2 o S3, S de strand en este caso, de 2 o 3 alambres, y para los de cordones de 7 alambres, que serían los típicos de elementos prefabricados un poquito más mayores, pues tendríamos 2, el 1770 S7 y el más típico, el Y1860 S7. Con estos diámetros, que vienen aquí, tampoco en esta asignatura no los tenéis que saber de memoria, pero sí que tenéis que tener muy claro que la designación del material es muy diferente, que son materiales muy distintos que las armaduras pasivas. Un fenómeno que afecta al acero en general, pero que va a ser importante para las armaduras activas, es la relajación. La relajación es la pérdida de tensión que experimenta un elemento de acero que está constantemente estirado. Si nosotros lo estiramos y fijamos la deformación de tracción, o sea, una deformación de tracción, anclamos aquí y anclamos aquí, va a haber una tensión. Esta tensión, poco a poco, en el tiempo, se va a ir perdiendo, va a ir bajando un poco. Este fenómeno se define como relajación. Vamos a borrar la pizarra para tenerlo un poquito más limpio. Entonces, la relajación es pérdida de tensión de un elemento de acero bajo longitud constante, cuando está estirado. Es una pérdida que se produce progresivamente a lo largo del tiempo, poco a poco, y ocurre cuando el nivel de tensión inicial supera un valor umbral, que está alrededor del 0,5 de la tensión última de rotura. Si superamos el 50% de la tensión última de rotura, durante mucho tiempo vamos teniendo la relajación. ¿Por qué no os he hablado de la relajación en la armadura pasiva? Porque la armadura pasiva, que no la pretensamos inicialmente, sino que la ponemos dentro del hormigón, y cuando vienen las cargas, poco a poco empieza a trabajar, cuando desapuntalamos y luego con las cargas va a empezar a trabajar, a largo plazo no va a estar trabajando por encima del 50% de la tensión última de rotura. ¿De acuerdo? Con los coeficientes de seguridad y como limitamos al límite elástico, y luego para cargas de servicio, que son las que están de forma casi permanente, nunca estamos a tensiones tan elevadas. Pero en el pretensado, lo primero que hacemos es estirarlo, y estirarlo mucho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en acero pretensar siempre directamente vamos a estar en tensiones de en torno de 0,6, 0,7, 0,8 la tensión última de rotura, desde el inicio hasta el final. ¿Cuánto vale la relajación? Bueno, depende del producto de acero y depende de cuándo lo estiremos inicialmente. Cuando más estirado esté inicialmente, mayor será la relajación. Y fijaros, a 1000 horas, que es el valor que certifica el fabricante, en el ensayo típico, pues podemos tener para alambres y cordones relajaciones. Si estiramos a 0,6 de Fmax, o si está el alambre a 0,6 de la tensión máxima, pérdidas de un 1%, una relajación de un 1%, esto es bajo, pero si llegamos al 0,8 de Fmax, la tensión máxima, la relajación puede llegar al 5,5%, a 1000 horas. Para barras, pues va a oscilar entre el 2% al 7%. El ensayo es a 1000 horas, pero luego en nuestro elemento estructural las pérdidas serán a tiempo infinito, van a ser a tiempos muy largos. Entonces, a tiempos muy largos, infinitos, que decimos en el cálculo, la relajación final es del entorno de 2,9 veces la relajación a 1000 horas. Por lo tanto, fijaros, si estiramos al 0,8 de Fmax, vamos a decir que es un 3, para ir rápido, 3 por 7, 21, pues en torno de un 20% de la tensión que hemos dado inicialmente en las barras se perdería. O en el caso de los alambres y cordones, si estirásemos a 0,8, pues un 5,5 por 3, un 16% aproximadamente, 18, se perdería de la tensión inicial. Entonces, la relajación es un fenómeno muy importante en las armaduras activas, produce pérdidas de pretensado, que no vamos a estudiar de momento, hablaremos de ellas en el último tema del curso, pero conceptualmente sí que lo debemos conocer. Y ahora vamos a pasar al apartado 4.4, que va a hacer referencia al hormigón, bueno, que es evidentemente un poco el centro de esta asignatura. La resistencia mecánica a compresión es el principal parámetro de proyecto y de cálculo que va a definir nuestro hormigón, ¿de acuerdo? Y a nivel de proyecto hablamos de la resistencia característica de proyecto.
y le llamamos F sub CK. A nivel de proyecto, en España y en Europa, allá hablamos de la resistencia característica, F sub CK a compresión, y como sabéis es un valor asociado al percentil del 95%. Es decir, si rompiésemos muchas probetas, el 95% de las veces obtendríamos una resistencia mayor, solo menor sería un 5% de las veces. Pero claro, nosotros en el proyecto lo que hacemos es especificar, es decir, la resistencia F sub CK tiene que ser 25 o tiene que ser 30, tenemos estos valores. Luego habrá que hacer ensayos normalizados en la obra para saber si realmente cumplimos o no cumplimos. Hablamos de una resistencia característica real en la obra que no acabaremos de conocer, pero haremos unas probetas y tendremos una resistencia característica estimada, que es la que a partir de un número finito y pequeño de ensayos, estadísticamente podemos estimar que de forma aproximada es igual o supera F sub CK. Esta va a ser un poquito la idea. Tenéis una asignatura de materiales, tenéis asignatura de control de calidad, con lo cual no voy a seguir mucho más aquí. Bueno, solo decir que normalmente asumimos una distribución normal de la distribución a compresión, de la resistencia a compresión del hormigón, con lo cual el valor medio sería F sub Cm y nosotros estamos trabajando con este valor F sub CK. Si asumimos una distribución normal, la conversión de la resistencia característica a la resistencia media, pues es, la resistencia característica es igual a media por 1 menos 1,64 veces la desviación estándar. Pero claro, a nivel de proyecto no conocemos la desviación estándar de nuestras probetas, con lo cual a nivel de proyecto vamos a asumir directamente que para hormigones convencionales y a nivel de proyecto la resistencia característica será la resistencia media menos 8 megapascales. O dicho de otra forma, la resistencia media de las probetas a nivel de proyecto estimamos que será la característica más 8. Si pedimos un hormigón 25, de resistencia característica 25 en el proyecto, las probetas tendrán que romper en torno de 33 megapascales. Si pedimos un hormigón de 30 megapascales, más o menos debería ser la media de las probetas que rompamos en el entorno de 38. Eso es para asegurar que la característica cumple el valor especificado. El hormigón tiene una nomenclatura que vamos a siempre designar así, de momento en España, con la instrucción española, y le llamamos, esto es un ejemplo, HA, H y un tipo. El tipo va a ser M si es hormigón en masa, A si es hormigón armado o P si es hormigón pretensado. Tenemos estas tres alternativas, HM, HA y HP. Masa, armado y pretensado. En este curso sobre todo veremos HA, hormigón armado. Después viene la resistencia característica en newtons milímetro cuadrado y puede ser en esta serie que va de 20 a 60 de 5 en 5 y luego 70, 80, 90 y 100 megapascales. 20 megapascales lo he puesto en rojo porque solo es válido para hormigón en masa. Como os comenté, la resistencia subió en la normativa por cuestiones de durabilidad. Como el hormigón en masa no tiene armadura, no tiene este problema de la durabilidad y se permite hormigón de 20 megapascales. Pero para hormigón armado, 25 en adelante. Después tenemos entonces HA25, después la consistencia. Aquí, por ejemplo, he puesto plástica, pero la consistencia podrá ser seca, plástica, blanda, fluida o líquida, en función del resultado del cono de Abrams, que seguro que habéis visto también en la asignatura de materiales. El cono de Abrams no es nada más que un cono como el que tenéis allá, que se llena de hormigón, en 3 tandas, se va dando un número de golpes con una barra de diámetro determinado, y una vez que está bien enrasado y está convenientemente vibrado con una serie de golpes, se levanta este cono metálico y se mira lo que, como podéis ver aquí, el cono llegaba hasta aquí arriba y ha bajado aquí. Se mide la distancia que baja y si baja entre 0 y 2 centímetros diríamos que la consistencia es seca, entre 3 y 5 plástica, hay una tolerancia en la normativa, entre 6 y 9 blanda, entre 10 y 15 fluida y 16 a 20 líquida. La normativa actual dice que en general, salvo casos especiales, se recomienda que la consistencia sea blanda hacia abajo.
Actualmente en la normativa se recomienda no hacer elementos con consistencia seca o plástica, excepto casos especiales. ¿De acuerdo? En prefabricación, en muchos elementos se puede hacer consistencia seca, en determinados casos especiales. Pero en obra, normalmente saldremos, la normativa recomienda salir de mínimo un cono de 6, por lo tanto consistencia blanda. Si va a ser un hormigón bombeable, que tengamos que bombear para llegar a nuestra obra o para ponerlo más rápidamente, pues al menos será fluida, ¿de acuerdo? Para bombearlo bien. Entonces la SPBFL, aquí sería plástica, para uso normal en obra mínimo tendría que ser blanda, ¿de acuerdo? Lo habitual. Entonces pondríamos aquí una B de blanda. Después el tamaño máximo de árido, en este caso 20 milímetros, sería bastante habitual para construcción in situ. Y finalmente la clase general de exposición, o coloquialmente llamado tipo de ambiente, que en este caso pues sería, por ejemplo, un 3A. ¿Vale? Hemos visto ya las clases generales, 3A, y si podría ser 3A QB, por ejemplo. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber una clase general de exposición y la específica es optativa. La clase general siempre tiene que estar. Por ejemplo, si fuese un hormigón en masa, podríamos tener un hormigón en masa, que fuera hormigón en masa 20, consistencia blanda, B, tamaño máximo de árido 20 o 25, no hay armaduras, no ponemos tanto problema, 25, y clase general de exposición 1, porque el hormigón en masa siempre es clase general 1. Si tuviese ataque químico, pues sería QB, o QC o QA, ¿de acuerdo? Esta es la nomenclatura y siempre en los planos tendremos que especificar cada tipo de hormigón de los diferentes elementos. Nosotros hablamos de una resistencia con unas probetas normalizadas, cilindros de 15 por 30, en unas condiciones de ensayo determinadas. Pero el hormigón va a experimentar cansancio. Para que entendáis esta gráfica, imaginaros, voy a aquí dibujarla en paralelo, y luego con más detalle la tendréis allá, que hacemos un ensayo de los típicos, del que hacemos de control de calidad en la empresa de control de calidad, en una probeta, que normalmente, ¿habéis visto algún ensayo? ¿Qué tiempo dura? Un ensayo de control de calidad en una probeta de hormigón, una probeta cilíndrica. ¿Habéis visto alguno? ¿Sí? Si os digo que duran una hora, me vais a decir que sí o que no. Que no. ¿Que duran un minuto? Por allá. Alrededor, un minuto y medio, depende, ¿vale? Pero están por allá, duran poquito, 2 minutos a veces, pero no duran 1 hora, 2 horas, y nuestro edificio pues lleva cargado este de aquí 20 años. No es lo mismo lo que va a resistir el hormigón en 1 minuto que lo que va a resistir en 50 años o 100 años. Entonces, si hacemos un control de calidad, y aquí ponemos una tensión, ahora vemos qué tensión, y una deformación, un hormigón durante el control de calidad aproximadamente 1 minuto, llegaríamos aquí y romperíamos. Tensión, deformación, vamos subiendo la tensión. En 1 minuto, entonces, vamos a llamar este de aquí el valor 1. Es aquí vamos a decir tensión dividido FSC al 1 minuto. Entonces, aquí vale 1. Si hacemos el ensayo más poco a poco, va a pasar que va a resistir menos y se va a deformar más. Entonces, si lo hiciésemos más poco a poco, tendría un comportamiento como este de aquí. Si lo hiciésemos más rápido, en el caso de un sismo o de una explosión, que dura una explosión, dura milésimas de segundo, sería más rígido y resistiría más. Entonces el cansancio es, si lo hiciésemos a tiempo muy muy lento, a tiempo lo más lento que pudiésemos, aumentando poco a poco hasta llegar a la rotura, pues tendríamos algo por aquí, lo más lento. Pues este valor de aquí vale aproximadamente del entorno de 0,85. ¿De acuerdo? Este es el cansancio. Es la disminución de resistencia del hormigón cuando está constantemente solicitado.
Pues aquí han trazado el umbral que une todo y a partir de aquí, pues más o menos estaría en el entorno de 0,85. Entonces, como nuestras estructuras reales van a estar, en principio, o pueden estar constantemente solicitadas, el cansancio a priori debería ser importante. Entonces, la resistencia de cálculo del hormigón a compresión no será como en el acero. En el acero, por ejemplo, habéis visto estructuras 2, F y D es F sub I característico dividido gamma sub S. En cambio, en el hormigón, la resistencia de cálculo a compresión, F sub CD, C de concrete, es F sub CK dividido el coeficiente de seguridad parcial del hormigón, que en general tomaremos como 1,5, por un coeficiente alfa sub CC, que es el coeficiente de cansancio. Entonces, este factor podría llegar a valer 0,85. Cuando yo estudié, hasta el año 2008, de hecho, valía 0,85. Y siempre poníamos aquí delante 0,85. Pero hoy en día lo que la normativa dice es que alfa sub CC es un factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. En la instrucción se adopta con carácter general el valor alfa sub CC igual a 1. Parece contradictorio. ¿Qué sucede? Que normalmente nuestras estructuras, con las combinaciones de carga que consideramos, los coeficientes de seguridad que consideramos y el hecho que especificamos una resistencia a 28 días, pero luego el hormigón sigue creciendo resistencia y va a resistir más. Cuando entran las cargas a largo plazo, el hormigón resiste más de lo que hemos dicho a 28 días, bastante más, a 90 días el hormigón resiste bastante más que a 28. Por lo tanto, no estamos solicitando tanto el hormigón como para que nos preocupe en general el cansancio. Entonces, en el año 2008 se quitó en España el factor de cansancio, se tomó como igual a 1. Pero a continuación dice, el autor del proyecto valorará la adopción de valores para alfa sub CC que sean menores que la unidad entre 0,85 y 1, en función de la relación entre las cargas permanentes y las totales, o en función de las características de la estructura. ¿Qué significa? Una estructura que esté constantemente solicitada a un nivel muy alto de carga, no es el caso general de edificación, en ese caso deberíamos ir a 0,85. Una estructura que esté siempre muy solicitada por la baranda de arriba, al límite. Entonces nos lo dejan aquí, se puede utilizar, pero en edificación tomamos 1. Normalmente el control de calidad se basa en romper probetas, hacer probetas cuando hormigonamos, llevarlas al laboratorio, conservarlas en unas determinadas condiciones de humedad y temperatura y a los 28 días ensayarlas. Pero a veces el proyecto puede establecer un control indirecto, en el cual no se hace control de calidad a través de probeta, es solo en el caso de edificios de viviendas de 1 o 2 plantas con luces inferiores a 6 metros, o esto para pilares, ¿de acuerdo? O en elementos que trabajan a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, con luces inferiores a 6 metros. Deberá adoptarse un valor de resistencia de cálculo no superior a 10. Es decir, nosotros sabemos que tenemos esta fórmula, pero si por algún motivo no podemos hacer control a través de la rotura de probetas, lo que hacemos es especificar un hormigón de 25 o de 30 megapascales, pero luego en el cálculo tomar como mucho un valor de 10. En Mallorca esto nunca pasa, porque tenemos cerca siempre un laboratorio. En sitios donde un laboratorio puede estar muy lejos y estamos haciendo una obra de una planta, pues igual la norma te deja esto de aquí, no es necesario hacer un control de calidad recogiendo probetas y ensayándolas, pero vamos a limitar la tensión del hormigón en los cálculos. En todo caso, el contenido, aunque hagamos el hormigón, no hagamos control y tomemos FCD igual a 10, el contenido mínimo de cemento y la máxima relación agua-cemento son las que vienen definidas en la norma, ¿vale? Pero en casos excepcionales, la instrucción permite esto de aquí. La resistencia a compresión es el parámetro
básico a nivel de proyecto, pero hay otros parámetros que nos pueden servir en unas ocasiones y otras, por ejemplo, la resistencia a tracción. La resistencia a tracción normalmente de forma directa no la consideramos en el cálculo de estado límite último, de forma directa, pero está detrás del anclaje de las armaduras, por ejemplo, con lo cual de forma indirecta sí que está siempre detrás, o está la resistencia cortante, está relacionada con una fisura inclinada a 45 grados y la fisura se debe a la tracción, con lo cual sí que está de forma indirecta considerada. Hay ensayos normalizados para obtener la resistencia a tracción, pero no son ensayos típicos del control de calidad habitual en la edificación, con lo cual nosotros no controlamos este parámetro, controlamos solo la resistencia a compresión y a partir de allá creemos que todo está bien. A nivel de proyecto, lo que hacemos es, en la instrucción española, estimar que para hormigones de menos de 50 megapascales la resistencia a tracción media vale 0,30 por F sub CK elevado a 2/3. Es decir, la raíz cúbica de F sub CK al cuadrado. Y para hormigón de más de 50 megapascales, o sea, 55, 60, etc., la resistencia a tracción media vale 0,58 por la raíz cuadrada de F sub CK. Este cambio de 2/3 a 1/2 es porque poco a poco va creciendo menos. ¿De acuerdo? Si hacemos un número, cojo aquí la calculadora, ¿cuánto dijimos que valía en general la resistencia a tracción de un hormigón respecto a la de compresión? ¿Os acordáis? Un 10%. Vamos a estimar, por ejemplo, F sub CK, vamos a decir, tenemos un hormigón de 25 megapascales, pues 0,30 por 25 elevado a 2/3, la resistencia a tracción vale 2,56. Entonces, aquí FCTM, la resistencia a tracción media, 2,56 megapascales, un 10%. Si tenemos un hormigón de F sub CK 100, sería más de 50, raíz cuadrada de 100, 10, 5,8 por 0,58 por 10, 5,8. Para un hormigón de 100 megapascales, la resistencia a tracción vale 5,8. Por lo tanto, lo de un 10% es para hormigones de 25 megapascales, 25-30. Cuando va creciendo, va bajando la proporción. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las dos curvas. Estos serían valores medios, el característico se estima como un 70% de estos valores de aquí. No son dimensionalmente correctas, con lo cual aquí ponemos newtons milímetro cuadrado y sale newtons milímetro cuadrado. Son fórmulas dimensionalmente incorrectas. Como os comenté, en breve cambiaremos de normativa. Bueno, pues el código estructural o el eurocódigo, la formulación de resistencia a tracción casi es lo mismo. Para hormigones el Eurocódigo 2 habla de resistencia un hormigón C50-60. C de concrete, 50-60 significa 50 si hacemos el control por probeta cúbica de 15 y 60 si hacemos el control por probeta cilíndrica. ¿De acuerdo? Porque en Europa, pues aquí, en España hasta hace pocos años hemos sido mucho de probeta cilíndrica, en otros países son más de probeta cúbica, el Eurocódigo pues recoge ambas nomenclaturas. Esto sería un C50-60. 0,30 por F sub CK a la 2/3. 50 cilíndrica, 60 cúbica. La cúbica aguanta un poquito más. ¿De acuerdo? C50-60 sería 50 megapascales en probeta cilíndrica, 60 en probeta cúbica. Para hormigones de más alta resistencia, la fórmula que nosotros teníamos aquí de 0,58 por F sub CK a 1/2, que es fácil de hacer, pues bueno, ahora será 2,12 por el logaritmo de Periano, lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? La normativa ACI, por ejemplo, la americana, pues tiene otra fórmula. ¿Vale? 0,56 por raíz cuadrada de F'C. Fijaros que cada normativa va a tener una fórmula un poquito diferente. En la normativa americana hay que decir que realmente no es un parámetro de cálculo, está dentro de la normativa, pero no es un parámetro que se utilice en la normativa para hormigones convencionales, pero ahí está. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, que para hormigones convencionales hay muy poca diferencia. Aunque la fórmula sea diferente, entre eurocódigo o código estructural que aprobarán dentro de poco, será lo mismo. Y la de HE,
hasta hormigones de 50 es exactamente lo mismo. Luego cambia un poquillo y para la normativa americana pues cambia un poquito más. Bueno, pues uno cuando utiliza una normativa utiliza el valor de esa normativa. Lo que no se puede hacer es mezclar normativas. ¿De acuerdo? Nosotros aquí utilizaremos estos valores de aquí. Pero como igual acabamos el curso, cambia la normativa, aquí lo tenéis en ese caso. Los ensayos normalizados, bueno, un ensayo a compresión es directamente una probeta, en este caso cilíndrica, cargada a compresión. Si es un hormigón convencional, prácticamente no fisura. Si es un hormigón de alta resistencia, pues se puede llegar, o sea, fisura el hormigón convencional, pero no explota, no es nada explosiva la rotura. En un hormigón de alta resistencia, pues ya queda más dañado el hormigón, ¿de acuerdo? Porque se libera más energía. Y los ensayos a tracción, el que generalmente hacemos es el ensayo brasileño, que es la probeta tumbarla y cargarla linealmente por arriba y por abajo. Aparece una fisuración, como podéis ver arriba a la derecha, normalmente no se acaba de romper la probeta, aparece la fisura y ya enseguida pierde resistencia y cuando la tiramos al suelo vemos que se desdobla la probeta en dos. ¿De acuerdo? Luego hay ensayos de tracción directa y ensayos de módulo de ruptura o flexión en 4 puntos, que sería este de aquí, que sería una probetita de hormigón en masa, que la cargamos con 2 puntos, en medio tenemos flexión pura y podemos obtener la resistencia flexo-tracción, en este caso. Son controles, los de tracción, que no están incluidos en el control típico de un hormigón en edificación. ¿De acuerdo? Sería algo muy específico. ¿Cómo es el diagrama tensión-deformación del hormigón? El diagrama tensión-deformación del hormigón va a depender de muchos parámetros, de muchos. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a tener que optar por algo bastante simplificado, porque en función de la edad, en función de la humedad, en función del tipo de áridos, o en función de la cantidad de áridos, en función del volumen total del hormigón y de la distribución de este tamaño de los áridos, vamos a tener curvas tensión-deformación diferentes. Pero más o menos lo que tenemos es en tracción un comportamiento lineal y rotura muy frágil, 2 o 3 megapascales, 10% rompe a tracción, y a compresión, para un hormigón convencional, que es lo que tenemos aquí, tenemos primero un comportamiento lineal, luego ya enseguida empieza la no linealidad, no es como el acero, que es hasta tensiones muy elevadas es lineal, el hormigón no, empezamos ya la no linealidad, llegamos a una resistencia máxima y luego empezamos a bajar, tenemos softening que se llama, hasta llegar a deformación por rotura. Esto sería un diagrama tensión-deformación de un hormigón convencional. Si tenemos un hormigón de alta resistencia, voy a pintarlo aquí, diagrama tensión-deformación, un hormigón convencional pues sería más o menos un hormigón de 25 megapascales, algo así. Si quisiéramos hacer un hormigón de 75 o de 100 megapascales, un hormigón de alta resistencia, para empezar tendría una mayor pendiente inicial, sería más rígido, no lo he dibujado demasiado bien, más rígido, llegaríamos a tensiones más altas y rompería muy frágilmente. Podría ser casi lineal, solo al final curvarse y romper de forma mucho más frágil, no tener todo este pospico que tenemos aquí en un hormigón de alta resistencia. Las roturas son mucho más explosivas, acumulan mucho más energía porque no hay microfisuración. Por aquí, cuando empieza a deformarse la curva, tenemos microfisuración dentro de la probeta. El hormigón de alta resistencia, al revés, aguanta más, y el hormigón de alta resistencia, lo que rompe normalmente puede no ser la pasta de cemento, sino ser los áridos que hay dentro, y luego propagarse de forma muy brusca la fisura. Y este diagrama, ¿cómo lo vamos a simplificar? Pues lo vamos a simplificar mucho. Vamos a hacer 2 simplificaciones. La primera es una simplificación intermedia que no utilizaremos en este curso, pero tenéis que conocer, podéis ver por allá en libros de texto, y luego lo simplificaremos todavía más. La primera simplificación es esto que tenéis aquí, o mejor dicho, que tenemos aquí, vamos a simplificarlo por un comportamiento de una parábola
una parábola y luego un rectángulo. Esto podría llegar a igualarse, ¿en qué caso? ¿De acuerdo? Parábola, rectángulo. Esto que he dibujado aquí, un poco cutre, tenéis aquí una parábola y un rectángulo. Esto es el diagrama tensión-deformación que vamos a considerar. Para hormigones de menos de 50 megapascales, la parábola lleva hasta una deformación del 2 por 1000 y luego el rectángulo hasta una deformación del 3,5 por 1000. Para hormigones de más alta resistencia, los límites ya no son un 2 por 1000 o un 3,5 por 1000, sino que los podríamos calcular por aquí abajo. ¿De acuerdo? Aquí tienen las expresiones, está en la normativa y se calculan. Este diagrama parábola-rectángulo, evidentemente, es mucho más simple que el diagrama real. Digamos, una resistencia máxima que vale, fijaros, aquí ya estamos en F sub CD, no estamos en FCK, estamos en FCD en el valor minorado. ¿De acuerdo? Parábola hasta el 2 por 1000 para hormigones convencionales y luego rectángulo hasta el 3,5 por 1000. Pero aún vamos a ir a una simplificación mayor. Porque cuando calculemos la flexión, por ejemplo, este diagrama, esta parábola, este rectángulo, lo tenemos que integrar en un área determinada. Y bueno, integrar una parábola en una sección fácil, pues es fácil, y en una sección difícil, pues es un poquito más complejo. Entonces lo que haremos será simplificar, y este diagrama parábola-rectángulo lo vamos a simplificar por un diagrama rectangular. Solo un rectángulo, que veréis en la siguiente diapositiva. Para un diagrama, lo veis aquí directamente, aquí está puesto a flexión, aquí veis la deformación que crece y aquí veis que lo que vamos a tener es un rectángulo. Para niveles bajos de deformación no tenemos tensión, lo cual es un artificio matemático, y luego de golpe tenemos F sub CD. ¿De acuerdo? El valor de nu para hormigones convencionales vale 1 y lambda vale 0,8, la profundidad de la fibra neutra. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos, y ya vamos a descansar, vamos a hacer un descanso, estamos simplificando un diagrama parábola rectángulo, y FCD, tensión, deformación, por un diagrama rectangular que sea este diagrama de aquí en rojo. Para valores pequeños de deformaciones, tensión 0. De repente pasamos a F sub CD y constante. Esto no es un diagrama real, pero es un diagrama en el que más o menos vamos a compensar este área de aquí, lo compensamos con este área de aquí, y matemáticamente estos dos diagramas son muy parecidos, porque al final nos va a interesar la fuerza, que es el área, y el centro de gravedad. Entonces vamos a ir a un diagrama tensión-deformación muy sencillito, y enseguida que calculemos la flexión lo vais a ver cómo lo aplicamos, ¿de acuerdo? Es un diagrama artificial, ¿de acuerdo? Un truco matemático para luego, claro, fijaros aquí en esta sección, por ejemplo, vamos a tener un bloque comprimido. Si tenemos este diagrama rectangular, el rojo, pues va a ser muy sencillo, porque la fuerza que haga va a ser el área de la sección que está comprimida por F sub CD. Eso va a ser la fuerza. Va a ser sumamente sencillo. Para hormigones de alta resistencia, pues habría que venir a la normativa y ver los valores exactos para hormigón de alta resistencia. Dos diapositivas y descansamos, porque siguen relacionados con el diagrama tensión-deformación. Para estado límite de servicio, llamamos el modo de deformación longitudinal secante a esta curva, a esta recta naranja, que vale en la normativa española 8500 por la raíz cúbica de F sub cm. Y el tangente en el origen, que sería la línea roja, como enseguida vamos perdiendo pendiente, hablaremos de un modo de elasticidad tangente en el origen, que es el rojo, y el secante, que es para un nivel de carga del entorno del 40% de F sub cm, que sería el naranja. Bueno, la normativa permite, en función del tipo de árido, si no lo sabe a priori, hacer correcciones. Pero bueno, normalmente a nivel de cálculo no acostumbramos a... Si no es un tema muy sensible, no acostumbramos a hacer estas correcciones.
y utilizamos el módulo secante, que sería el naranja. El módulo tangente en el origen sería solo para cargas instantáneas. Una carga instantánea, un sismo, una explosión, una carga que viene de golpe, ahí sí que podría ser necesario conocer este módulo tangente en el origen, pero en general, para la mayor parte de cargas de edificación, utilizamos el módulo 8500 por raíz cúbica de la resistencia media a compresión. También, como antes, esto va a cambiar. En el código estructural, que se basa en eurocódigo, esa fórmula va a pasar a ser 22.000 por F sub cm partido por 10 elevado a 0,3. Bueno, es entender el concepto, es un módulo secante y es una fórmula, es otra, no tiene más. Y en la normativa americana, pues es otro valor diferente, es 4.700 por la raíz cuadrada de F sub c. En la normativa americana no hablamos de FCK, hablamos de FC', es un poco diferente, pero bueno. Aquí podéis ver las tres, aquí sí que hay bastante diferencia entre las tres curvas, ¿eh? No podemos cambiar de normativa así como así, la que estamos utilizando la aplicamos. Comparando con valores experimentales, el Eurocódigo 2 o el código estructural, esta fórmula de aquí funciona mucho mejor que el español actual, pero nosotros aquí, evidentemente, utilizando la norma española, vamos a utilizar este valor, 8500 por raíz cúbica de F sub cmj. Cuando nos cambien la normativa, no solo nos cambian eso, también nos va a cambiar la forma de calcular las flechas, entonces tendremos que adaptarlo. Yo cuando hago un modelo para mí de elementos finitos, cojo este valor de aquí porque es mucho más ajustado a la realidad. ¿De acuerdo? Y el de la normativa americana es muy conservador para niveles bajos de resistencia característica, es muy bajo, y muy alto para hormigones de alta resistencia, con lo cual no os lo recomiendo. ¿Vale? Para adaptar para un modelo de elementos finitos, para un elemento que podamos elegir, esto de aquí. Para seguir el cálculo normativo, el que diga cada norma. Continuamos con el apartado 4.4 hormigón, que es el que estamos, deformaciones en el hormigón. Las deformaciones se pueden clasificar instantáneas o diferidas. Vosotros ya conocéis un material que tiene flechas, deformaciones diferidas. ¿Cuál es? La madera. Han dicho la madera y es correcto. El acero, todas las deformaciones son instantáneas y la madera tiene deformación instantánea más diferida por fluencia y es lo que le va a pasar al hormigón. Luego tendremos deformaciones que van a ser reversibles, es decir, que si quitamos la acción que la produce, se recupera deformación, y deformaciones irreversibles, y tenemos deformaciones dependientes de la tensión, hay una tensión, hay una deformación, y deformaciones independientes de la tensión, no están relacionadas con el hecho de que haya tensión. Esta clasificación, que viene de un libro de referencia con el que yo estudié estructuras de hormigón armado, dice que deformaciones independientes de la tensión reversibles son las termohigrométricas. Termo significa una probeta de hormigón, si la calentamos se dilata y si la enfriamos se contrae. Eso sería termo. Higrométricas son relacionadas con la humedad. Si la sumergimos y sube mucho la humedad hasta llegar a saturar, aumenta el volumen, y si la secamos mucho, disminuye el volumen. Estas deformaciones son independientes de la tensión y son reversibles. Independiente de la tensión e irreversible es la retracción. La retracción es la pérdida de volumen poco a poco en el hormigón debido a la pérdida de moléculas de agua, lo veremos en las siguientes diapositivas, y es independiente de la tensión. Aunque no tengamos cargas, vamos a tener retracción y es irreversible, no se recupera la retracción. Dependientes de la tensión, es decir, tenemos una carga que produce una tensión y ello una deformación, tendremos instantáneas y que son las elásticas, que son reversibles, una parte de la flecha es elástica, es reversible, y una parte instantánea, pero va a ser irreversible, se les llaman plásticas o a veces remanentes. ¿De acuerdo? Siempre hay una parte en el hormigón que no vamos a poder recuperar. Y luego, dependientes de la tensión y que tienen lugar poco a poco en el tiempo, es decir, diferidas, es la deformación por fluencia. Una parte de la fluencia es reversible y otra parte de la fluencia es irreversible.
Vamos a ver en las siguientes diapositivas con más detalle la retracción y la fluencia sobre todo. La retracción, por tanto, es una deformación atensional diferida e irreversible. Es un fenómeno que se da al contraerse el hormigón durante el proceso de fraguado y endurecimiento. Y su efecto en las primeras edades puede ser muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Hay dos tipos de retracción. La primera es retracción autógena, también se llama retracción básica o retracción plástica, y es por el hecho de que la reacción de fraguado, el cemento absorbe moléculas de agua y la combinación ocupa menos volumen que las partículas por separado. Es un proceso químico de fraguado, existe siempre y se desarrolla durante el endurecimiento y muy rápido a pequeñas edades. ¿De acuerdo? Esta retracción no se puede evitar y aunque tuviésemos una probeta rodeada en un papel de film de plástico que ninguna molécula de agua se pudiese escapar, tendríamos retracción autógena por la combinación a nivel químico del agua. Lo que pasa es que como la reacción de fraguado es una reacción exotérmica que libera energía, produce que el hormigón se caliente y por lo tanto favorece la evaporación. Si encima hace calor o el tiempo es seco o hace viento, vamos a tener una mayor retracción por pérdida de agua, pero que no va a ser esta de aquí, sino que va a ser una retracción exógena o de secado, que es la evaporación de agua en contacto con el exterior. A cortas edades puede ser por hecho que se caliente y luego poco a poco a largo plazo, durante años, vamos a tener esta retracción de secado o retracción exógena. Los factores que influyen en la retracción son la relación agua-cemento. A mayor relación agua-cemento, a mayor cantidad de litros de agua por kilos de cemento, mayor retracción. La humedad ambiental. Por lo tanto, por esto limitamos la relación agua-cemento. No podemos tener relaciones de agua-cemento muy grandes porque luego tendremos retracciones muy elevadas y, como veremos, fisuraciones. Humedad ambiental. A menor humedad, mayor retracción. ¿Vale? Un proyecto que lleva a cabo en un país tropical, pero que en ese momento estamos en la estación seca, las fisuras es que de retracción daban miedo si uno no iba con cuidado. ¿De acuerdo? El ambiente era muy seco en ese momento. A mayor finura de molido del cemento, mayor retracción. Diferentes tipos de cementos y a mayor finura de molido vamos a tener mayor retracción. Si tenemos finos, a mayor cantidad de finos, es decir, ya sea cemento, ya sean finos que vienen con los áridos o materiales, adiciones que no sean cementos, que sean finos, cuanto más elevado, mayor retracción. No es bueno tener un contenido demasiado elevado de cemento. El contenido de cemento se limita inferiormente y superiormente se limita por la retracción. Y los elementos, cuanto menor es el espesor, mayor es la retracción, más fácil es la pérdida de agua, ¿de acuerdo? Y el armado, como no tiene retracción, si tenemos armado, el cemento se va a querer retraer lo mismo, pero la estructura, la viga de hormigón armado, se va a retraer menos por el efecto de la armadura. Un orden de magnitud es la deformación por retracción, siempre es una epsilon con una S de shrinkage, retracción en inglés, es del orden de 300 a 500 por 10 a la menos 6. Eso es de 0,3 a 0,5 milímetros por metro de longitud. Por lo tanto, si consideramos cuál es la distancia entre juntas, ¿os lo sabéis ya? Habitual en edificación, la que intentamos no superar. No, en edificación. 40 metros para estructuras, es una distancia que normalmente en España tomamos como límite para no tener en cuenta los fenómenos de temperatura y retracción. 0,305, volvemos a coger 0,4 milímetros por metro por 40 metros, iríamos a valores de 16 milímetros, ¿de acuerdo? 1,6 centímetros en 40 metros, por eso vamos a tener juntas, ¿de acuerdo? Porque vamos a poder tener movimientos. La armadura lo va a frenar, ¿de acuerdo? La armadura interna. Claro, si uno se imagina un puente de 600 metros de luz, pues multiplicad, ¿de acuerdo? Salen retracciones que pueden ser muy importantes. ¿Qué efectos? Bueno, la retracción autógena se produce a primeras edades, se acentúa con el hormigonado en tiempo seco y presencia de viento, y hace falta un curado correcto, ya que si no se va a combinar, o sea, aparte de la que
se va a dar sí o sí por la combinación de las moléculas, podemos perder agua por evaporación y llevar a mapas de fisuras superficiales en pavimentos que a función estructural no es que sean terribles, pero a nivel de durabilidad sí que está mal. ¿Pregunta? Sí, respecto a las juntas de retracción sí que son cada 5 o 6 metros, ¿no? En pavimentos, sí. Ahora llegaremos. En pavimentos, por ejemplo, aquí tenemos un pavimento, ahora vamos a ver la influencia de retracción a diferentes elementos. En pavimentos, cada 5 o 6 metros es normal tener una junta de corte, ¿de acuerdo?, para que la fisuración se produzca aquí abajo. En este caso, ahí había un pilar, podéis ver aquí la fisura viene aquí y luego se abre demasiado lejos del pilar y a ver, y la fisura que venía por aquí dentro se propaga, sigue propagándose recto, ¿de acuerdo? Le ha dado igual que luego abriésemos porque la fisura quiere ir donde quiere ir, ¿de acuerdo? Esto hay que ir con cuidado. Vamos a ver ahora los efectos de la retracción en diferentes elementos. Por ejemplo, una viga biapoyada, vamos a imaginarla muy académica, con rodillo deslizante. Imaginad que tengamos una viga, esta sería muy académica, biapoyada. Imaginaos que fuera de hormigón en masa. Sabemos que no podemos hacer vigas de hormigón en masa, pero vamos a imaginar, como estamos imaginando, tenemos una viga biapoyada. La deformación, no tenemos armadura. ¿Qué va a hacer la retracción? Va a hacer que se acorte. El hormigón se va a querer acortar. Voy a exagerar mucho el dibujo. Vamos a suponer que se quiere acortar hasta aquí. Bueno, como es un rodillo, la hipotética viga de hormigón en masa se acortaría y no le pasaría nada. ¿Existen vigas de hormigón en masa? No, son vigas de hormigón armado. Y el hormigón armado tiene, como dice su nombre, armaduras. En este caso voy a poner las armaduras de flexión, la inferior y la de montaje. La traccionada y una armadura de montaje, también tiene cercos, pero aquí no influyen. Claro, la escala está muy exagerada, pero ¿vosotros queréis que el acero va a querer venir aquí? No quiere moverse el acero, no tiene retracción, él está bien donde está y ahí se va a quedar. ¿Qué va a pasar? Que el hormigón que viene hasta aquí va a comprimir el acero, por acción y reacción el acero va a traccionar el hormigón, recordad la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, con lo cual, si esto que venía aquí y la armadura quiere quedarse aquí, al final, y sin dibujar a escala, el elemento vendrá hasta aquí a la mitad. El hormigón se retraerá menos de lo que querría porque la armadura lo va a traccionar y la armadura se va a comprimir un poquito. La compresión para la armadura es totalmente insignificante. Pero ¿qué le pasa al hormigón si se tracciona? ¿Qué le puede pasar? Que, como dicen aquí, aparezcan fisuras. Entonces, el hormigón armado, por el hecho de estar armado y por el hecho de tener retracción, la combinación hace que aparezcan fisuras. Y por lo tanto, por la retracción, pueden aparecer fisuras, en este caso, en todo el elemento. Y es así. Con lo cual, el hormigón armado, necesitamos armadura, porque si no, no resistimos las tracciones, pero al poner armadura, producimos tracciones por hecho de retracción y producimos pequeñas fisuras. Una viga bien potrada, pues sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ya no se podría mover, la viga bien potrada no se puede mover, y por hecho de tener retracción, y como no se puede mover, van a aparecer fisuras de tracción íntegras. ¿De acuerdo? Sería aproximadamente lo mismo. En los muros, bueno, en los pavimentos, es lo más fácil de ver porque se ve caminando cualquier día sobre cualquier pavimento de hormigón. Si no ponemos juntas, como podéis ver aquí, si no ponemos juntas o si las ponemos mal o demasiado tarde, van a aparecer fisuras. Lo que hacemos en un pavimento es, si aquí tenemos el pavimento ejecutado sobre aquí la solera que haya, ejecutamos el pavimento,
Una vez que el hormigón ha fraguado, vamos a cortar con un disco una pequeña junta, ¿de acuerdo? Sin llegar a la armadura, ¿de acuerdo? Si tiene armadura. De forma que esto no evita la retracción, no evita la fisuración, pero hace que la fisura siempre sale en la sección más débil, siempre. La sección más débil va a ser la de aquí, porque le falta un trozo, y la fisura se va a desarrollar por debajo de la junta y nosotros no la vamos a ver. Y muros. Los muros son importantes, además, si os vais a pasear por cualquier sitio que veáis que hayan muros, veréis lo que pasa habitualmente. Vamos a suponer un muro de contención de tierras en voladizo, el alzado, vamos a suponer, que tenemos este muro de aquí, la zapata, y luego construimos el fuste del muro, y en longitudinal, y todo esto en nuestra escala, tendríamos la zapata, y después construimos nuestro muro, que es nuestra escala. Claro, primero construimos la zapata. Cuando la zapata ya es más o menos resistente, construimos el muro. El muro es un espesor mucho más delgado que la zapata, y viene cuando ya hemos construido, cuando ya ha habido parte de la retracción de la zapata. Entonces, ¿qué le pasa al muro? El muro, por la retracción, ¿qué va a querer hacer? Disminuir el tamaño. Claro, aquí lo puede disminuir sin problemas. Aquí puede, está conectado y hay armaduras pasantes. Con lo cual el muro, exagerando mucho, se va a deformar así. Y van a aparecer fisuras como aquí querría cortarse, pero no puede porque la zapata lo deja en su sitio, en la parte inferior del muro van a aparecer fisuras aproximadamente hasta la media altura del muro, aproximadamente. ¿Vale? Si un muro es muy alto, pues no va a llegar tan arriba. Y luego también puede aparecer alguna fisura por aquí y alguna fisura por aquí. No son fisuras que estructuralmente dañen al muro, pero dañan a nivel de durabilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual habrá que ir con cuidado. Veréis que la normativa a nivel de, llegaremos a armaduras mínimas en los muros, en la zona inferior ponen mucha más armadura que en la zona superior, y es por esto. Es porque la fisuración por retracción tiene lugar en la zona inferior. Bueno, y vamos a continuar. Ahora hemos hablado de la retracción, ahora vamos a hablar de la afluencia. La retracción también se produce poco a poco. Nosotros en este curso no vamos a hacer ejercicios de cálculo a nivel de material, de retracción y fluencia. Hay unos en los 3.1 y 3.2 del libro, no van a entrar en este curso de aquí, pero están por si alguien algún día necesita calcularse algo más de retracción y fluencia. Y ahora la fluencia, la que conocéis de las estructuras de madera, es un aumento de deformación bajo tensión constante. Si nosotros tenemos un elemento de hormigón comprimido, vamos a suponer, tenemos una probeta y la comprimimos. El área de sección transversal, vamos a decir que es A, con lo cual la tensión que tendremos es F partido por A. Con lo cual vamos a suponer que tenemos esta tensión, F partido por A, y la mantenemos y luego lo quitamos. ¿De acuerdo? No es una tensión, estamos en deformaciones, hablamos de estado límite de servicio, no son tensiones que vayan a producir la rotura del elemento, son tensiones de servicio por el 50-60% de lo que resiste el hormigón. Si esta probeta fuera metálica, ¿qué pasaría? Pues nosotros sabemos sigma es epsilon por E, ley de Hooke. Si nosotros conocemos la tensión, el modo de elasticidad, conocemos la deformación. Si fuera una probeta metálica, pues por la deformación del modo de elasticidad de módulo de Young de una probeta metálica, se deformaría
La deformación quedaría constante hasta que descargásemos. Tendríamos el mismo dibujo de aquí, tensiones y deformaciones. Pero la probeta es de hormigón. Y tenemos fluencia, que supone un aumento de la deformación bajo tensión constante. Entonces, todo este trozo de aquí, que es constante la deformación, por fluencia, esta deformación de aquí va a ir aumentando. Hasta los 5 años. ¿Vale? A nivel normativo, nosotros suponemos que durante 5 años va creciendo. ¿Vale? Puede crecer más en la realidad. Si luego, a un momento, durante que sigue creciendo, descargamos, en una probeta metálica, pues volveríamos al origen y ya está. Aquí, esto sería una deformación elástica, fluencia, deformación elástica instantánea del descargar. Descargar una estructura, para nosotros, es como poner una fuerza F de signo negativo, más F positivo, menos F cuando descargamos. Entonces, si aquí había una deformación inicial, aquí una deformación, que no van a ser iguales porque el modo de elasticidad del hormigón, como la resistencia, va creciendo con la edad. Si el hormigón tiene más años, es más rígido, tiene un módulo de deformación más elevado, con lo cual la deformación instantánea cambia en función de la edad en que entra o sale la carga. Y después, si esta deformación positiva tenía esta fluencia positiva, esta deformación negativa tiene una fluencia negativa. La fluencia se produce al cargar y se produce al descargar. Y al final, fijaros que llegamos a una deformación irreversible. Con lo cual, una probeta de hormigón que la cargamos, la dejamos cargada unos años y la descargamos, no va a volver al cero, que es lo que le pasaría al acero, si estamos en niveles normales de carga. En hormigón siempre va a quedar una deformación irreversible, que no podremos recuperar. Entonces, la fluencia va a ser muy importante porque todos sabemos, al construir un edificio o al ver un edificio, el primer día no tiene fisuras los tabiques ni las fachadas, pero es una patología muy común en edificación que van apareciendo fisuras en los tabiques, fisuras en las fachadas, las correderas comienzan a ir no tan bien, salta una baldosa en el baño. Todo esto muchas veces se debe al efecto de la fluencia, que no se ha tenido bien en cuenta las deformaciones, que hay que limitarles la suma de la elástica, de la instantánea y de la fluencia. La probeta quedaría más comprimida. Quedaría un poquito deformada por compresiones. Sí. La pregunta era si al final la probeta queda comprimida y sí, en este caso quedaría. Y a esto habría que sumarle el efecto de la retracción, que no está puesto en esta diapositiva. La retracción es una deformada que va creciendo poco a poco en el tiempo hasta que converge a plazos muy largos, ¿de acuerdo? Y se podría superponer. ¿Qué factores influyen en la fluencia? La fluencia es un fenómeno químicamente complejo, ¿de acuerdo? No vamos a entrar allá, pero está relacionado también con el intercambio de agua. Un poquito como la retracción es más fácil, la fluencia es más complejo, pero también está relacionado con el intercambio de agua. Bueno, y algunos aspectos que influyen, que nos pueden interesar a nivel de proyecto: a mayor resistencia característica del hormigón, menor fluencia. A mayor humedad, menor fluencia. ¿De acuerdo? En tiempo muy seco, la fluencia es mayor. En sitios muy secos, la fluencia es mayor. Cuanto menor es el espesor del elemento, más rápido se da la fluencia. La fluencia va a ser la misma a un espesor más grueso o más delgado, pero se va a dar más rápido si el elemento es delgado. Y como el acero casi no tiene fluencia, el acero también tiene fluencia, pero muy poquito, inapreciable para nuestros cálculos. Como el acero no tiene fluencia en la práctica, a mayor cantidad de armado, menos fluencia va a tener nuestro elemento de hormigón armado, hormigón pretestado, nuestro elemento estructural. El orden de magnitud de la fluencia en el hormigón es del orden 2,5. ¿Esto qué significa? Que si la deformación instantánea en una probeta de hormigón es 1, la deformación por fluencia aquí no está a escala por una probeta de hormigón en masa. Esto de aquí sería del orden de 2,5 veces la deformación instantánea. Es muy grande. ¿Para qué costa de tiempo? Pon 5 o 6 años. Sin armado. Cuando tenemos armado, el armado lo frena. Entonces, muchas veces en edificación, cuando uno calcula, le sale que la flecha diferida es del orden de magnitud que la flecha instantánea. Pero si uno se olvida de calcularla,
pues las cosas van a fisurar, ¿de acuerdo? A los 5 años y tal. Entonces es importante no olvidarse de la flecha diferida porque condiciona totalmente el estado límite de servicio. Acabamos ya con el hormigón, pero claro, yo siempre voy a decir hormigón, ¿vale? Pero tenéis que tener todos claros que el término hormigón, la mayor parte de la gente que habla español en el mundo no utiliza el término hormigón. ¿Qué término utiliza? Concreto, ¿vale? Y vais a encontrar mucha bibliografía que hablan de concreto. La normativa ACI, la normativa americana, está disponible en versión en inglés y en español. Y la versión en español habla de concreto, no habla de hormigón. ¿De acuerdo? A mí se me ha ocurrido mirar el diccionario a ver qué decía, ¿vale? Esto no tenéis la diapositiva porque lo he hecho hoy al mediodía. Hormigón viene en el español del término hormigo, que son gachas de harina. Es un plato de comida, que se ve que la mezcla se parece. No debe ser muy apetecible, ¿no? Pero el hormigón viene, según la RAE, del término hormigo, que son unas gachas de harina. La definición: material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava, cemento o cal, que al fraguar adquiere más resistencia, ¿vale? Pero no es un término hormigón que venga... Si miramos concreto, es lo mismo, pero en el español deriva del inglés concrete. Lo que pasa es que del inglés concrete, si uno va y mira de dónde viene el concrete en inglés, y he mirado el diccionario de Merriam-Webster, viene del latín, ¿de acuerdo? Viene de algo que crece junto de la idea de material masivo. La idea de material masivo en latín, de ahí deriva el término concrete en inglés y de ahí deriva concreto. Con lo cual, aunque para nosotros concreto nos suena raro y nos suena mucho más habitual hormigón, hay mucha más gente en el mundo que ve mucho más habitual concreto. Las normativas internacionales en español ponen concreto, y el término hormigón armado para mucha gente pues es esto de aquí. Es una hormiga muy grande con pistola, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de los dos términos, ¿de acuerdo?